y Ucrania, y por eso queremos a lo largo de estos días entender el impacto que está teniendo no solamente para el mundo, sino también por supuesto para la Argentina. Y hoy en este primer capítulo queremos hablar de la energía. ¿Cómo está impactando acá en la Argentina el tema energético a partir de la guerra, Belu? Bueno, sí, evidentemente cuando se empezó a hablar de la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, primero era, bueno, la antesala de una guerra que tardó en llegar, pero finalmente, bueno, un 24 de febrero fue el primer bombardeo de Rusia hacia Ucrania y, bueno, y a partir de ahí todos empezaron a hablar de una crisis de energía y alimentos, justamente dos insumos que la Argentina produce, pero en el caso de la energía lo que necesitaba era importación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, algunos hablaban de oportunidades. Difícil, ¿no?, en un contexto de guerra hablar de oportunidades, pero sí claramente para la Argentina, por su posición dominante en materia de exportador de alimento al mundo, era una oportunidad para vender más producción y había que estar preparado para eso. Bueno, finalmente algunos números dan cuenta de cómo fue esa balanza, ¿no? ¿Qué pasó entre lo que Argentina logró exportar al mundo con mejores precios? Porque recordemos el precio de la soja, por ejemplo, que estaba en torno a los $300 por tonelada, llegó a estar en torno a los $600 por tonelada. Bueno, eso de alguna manera repercutió en mayores ingresos, pero también del otro lado, también muchos de los insumos que la Argentina le compra al mundo también se vieron encarecidos. Entonces, preparamos unas placas para ver un poco cómo fue el resultado del intercambio comercial y todos los cambios que produjo la guerra en torno al comercio internacional. Y por un lado, bueno, hay un documento que presentó el gobierno, que lo presentó Sergio Massa a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina está planteando que por su posición en el mundo, tanto como exportador, pero como importador de energía, tuvo consecuencias económicas negativas frente a la guerra. El número oficial al que llega el gobierno es casi 5.000 millones de dólares, lo que le repercutió económicamente en las cuentas del Estado. Ese número es el que Sergio Massa, y justamente en estos momentos se está dando una negociación en Washington con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que el gobierno quiere es que de alguna manera se flexibilicen algunos números, algunos pagos con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta este número global. El gobierno perdió 4.950 millones de dólares en concepto de qué, por ejemplo. En concepto justamente de todos los insumos que tuvo que importar a mayor precio. Y ahora vamos a ver, en la siguiente placa, hice un desglose como para que tengamos una referencia. En materia de energía, Argentina es productor de energía, pero todavía, bueno, estamos a la espera del gasoducto en el sur, en Vaca Muerto, que eso nos va a poder permitir, una vez que esté en pleno funcionamiento, que Argentina se autoabastezca, que no necesite de importación. Pero el año pasado la Argentina tuvo que importar GNL principalmente, que se necesita, por ejemplo, para las usinas, para generar energía, para generar electricidad. Bueno, justamente por eso tuvo que hacer importaciones. Y el saldo que da de esa diferencia, ¿no?, entre lo que la Argentina tuvo que importar es de 3.000 millones sobre una balanza que ya nos marcaba un déficit el año anterior. Entonces, una balanza que el año anterior había sido de 3.000 millones, bueno, en 2022 fue de 6.000 millones. O sea, se incorporaron 3.000 millones más. O sea, veníamos mal y peor. Peor, exactamente. Una situación similar se dio con fertilizantes, en este caso 460 millones es el daño que se sumó en el caso de la importación de fertilizantes, y también lo que vemos en los fletes. La Argentina tuvo menores embarques porque no fue una cosecha en términos de volumen mayor, sin embargo tuvo que gastar 1.600 millones de dólares más en embarques porque creció muchísimo el precio de los fletes. Del otro lado, vemos un impacto que podríamos decir, bueno, el impacto positivo es el del agro. El agro exportó con un precio casi 10% mayor al año anterior, sin embargo, en cantidades bajó un 5,5%. O sea, no es que se exportó muchísima cantidad más, sino que se recuperó un poco en precio. Pero solamente al agro le representó 4.400 millones aproximadamente. No se disparó como podría haberse llegado a esperar. Exactamente, no fue que hubo un boom de exportaciones, sino que crecieron los precios. Bien. En definitiva, es como que la balanza queda pareja, y a todo esto le tenemos que agregar que, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, de los 100 productos que la Argentina más exporta, 79 tuvieron un alza en los precios. Eso es lo que de alguna manera cierra el número anterior que te decía, de que la Argentina tuvo consecuencias económicas negativas a partir de la guerra. Si te parece, Belu, para hablar sobre este tema lo saludamos a Luis Bonomo. Él es especialista, consultor justamente en materia energética y tiene mucha información al respecto. Luis, buenos días. Gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien, gracias por llamar. Bueno, recién escuchabas los datos que nos brindaba Belén y hablaba sobre los impactos, algunos negativos, la mayoría tal vez negativos y otros pocos positivos. Pero ¿cuál es tu visión, tu balance sobre lo que ha dejado este casi año de guerra sobre la economía argentina a nivel energético? Bueno, el principal problema, aunque no parezca energético, es el tema del incremento de los costos de transporte. Claro. El incremento de los costos de transporte ha producido un impacto muy serio, muy importante en lo que es la importación de gas y también en la exportación de granos. O sea, si bien, como comentaban ustedes recién, el precio fue un buen precio internacional, pero nuestros dos aspectos negativos fueron la sequía por un lado y por otro lado el incremento en los costos de transporte. Claro. Eso de todas explica... formas, Sí. ¿Cómo? No, termine. De todas formas, el problema, la guerra, la invasión a Ucrania, a nosotros, si bien nos causa problemas del tipo de los que estamos comentando, si esa guerra no hubiese existido, si esa invasión no hubiese existido, de todas maneras nosotros seguimos con problemas con vaca muerta. Claro. En el sentido de que si bien tenemos la posibilidad de contar con una impresionante cantidad de gas bajo tierra, no solo es necesario sacarlo, sino transportarlo por gasoductos que todavía no tenemos, procesarlos en plantas de licuefacción que todavía no tenemos y embarcarlos en barcos de un tamaño, de un porte, donde nuestros puertos no dan abasto para lograr con regularidad un movimiento en este sentido. Vale decir que, porque el gobierno ha dicho en innumerables ocasiones, sobre todo en la voz de Juan Mansur cuando era jefe de gabinete, lo decía prácticamente en todas sus conferencias y encuentros con la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada todas las mañanas, decía: las situaciones económicas difíciles que estamos viviendo en este momento tienen que ver directamente con la guerra. Lo que usted está marcando implica entonces que, más allá de la guerra, estas situaciones económicas adversas que estamos viviendo estarían ocurriendo igual. Sí, a lo mejor con un poquito menos de intensidad, pero estarían ocurriendo y estaríamos con el mismo problema. Claro. Fíjese que hace unos días estuvo el canciller alemán en Argentina, estuvo en Brasil y firmó una serie de acuerdos, etcétera. Y aquí en Argentina pasó bastante desapercibido, siendo Alemania un país que ha sentido, digamos, el impacto de esa guerra. Lo que quiero decir es que no tenemos que usar la guerra como un pretexto. O sea, la guerra existe, es terrible. Creo cuando... A mí me llamaron para decirme que podríamos tener esta charla, creo que fue el jueves o el viernes pasado. Fíjese desde ese día a hoy lo que sucedió. El discurso de Putin, la presencia de Biden en Ucrania, el planteo ruso de que se aleja de los acuerdos firmados para el control de armas. Entonces, la cuestión es de una dinámica impresionante sobre la cual el gobierno
tendría que estar muy atento, Claro. principalmente a través de su sistema de inteligencia internacional, que parecería que es cero, porque nos enteramos por los diarios de todo esto, Claro. de la misma forma que el presidente se reunió con Putin y a los poquísimos días comenzó la guerra. Claro. O sea, alguien le podría haber dicho no vayas ahí porque mirá lo que está pasando. Siendo que a su vez esa situación teóricamente sería una gran oportunidad para Argentina. Es verdad. Tanto en granos como en uno se va olvidando de esas cosas, pero son puntos importantes a tener en cuenta porque hay muchas aristas las que entran en juego en este tema. Luis, muy claro y muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tenga muy buen día. Buen día, gracias a usted. Vamos a seguir de cerca.